Saben, yo tenía pensado más o menos desde mi segundo video de que Creepypastas hablaría, ya quería hacer reseñas a todas las historias de esta saga, elegí las historias donde veía que normalmente las relacionaban como parte de un mismo canon, bueno, más o menos, aunque mis planes cambiaron, tampoco fue mucho. Pero bueno, si tuviese que decir algo, es que esta saga fue una montaña rusa de emociones, historias tan malas que me daban risa, historias que fueron mejores de lo que recordaba, otras no fueron tan malas como me decían, una mostró que mis prejuicios no eran del todo justificado, y otras mejoraron mucho a un personaje que ya daba por perdido. Fue un gran viaje, me imaginaba que llegaría a este punto, pero aún así se siente tan irreal, aunque les parezca tonto, mucho en mí ha cambiado en este tiempo, no solo en lo obvio, como mi edición o mis guiones, sino que también en mí, aprendí a valorar el trabajo y esfuerzo de otros, me sentí cargado de trabajo, sentí la emoción de que a ustedes les gustase lo que yo hacía, a veces extraño como era antes, me resulta muy triste pensar que jamás volveré a ser como era antes, pero así es la vida, una línea donde la marcha atrás es imposible, no vale la pena entristecerme por lo que fue, solo hay que mirar al futuro y esforzarse por mejorar. Así que espero que disfruten este vídeo que les traigo con todo mi cariño y esfuerzo, espero que sigan disfrutando lo que hago, y que pueda mejorar con cada nuevo vídeo para un día ser digno de ser admirado por lo que hago. No los merezco, me dieron su tiempo para que este humilde proyecto pueda continuar, nada de lo que haga podrá expresar toda mi gratitud hacia ustedes. Pero basta de abrumarlos con estos sentimentalismos, solo quiero que entiendan todo lo que es este canal para mí y lo nostálgico que me pone el final de una saga que fue la que inició este proyecto, pero solo será el fin de un ciclo, donde uno nuevo iniciará, que acabará y extrañaré como en este momento, pero lo superaré, seguiré con mi vida, no dejando que el pasado me consuma, solo fijándome en aquella promesa que yace en el futuro. Pero basta de saturar esta introducción, y empecemos con el final de la saga de Killer, la historia de Jane contra Jeff. La historia empieza en una morgue, al parecer alguien había muerto de una forma horrible, pero espera, que había sido Jeff, el tequila era el muerto esta vez, estaba bien tieso, incapaz de dañar a los tipos que estaban en la morgue, los cuales hablaban y actuaban como si nada frente a semejante ídolo adolescente. Saben, me preguntó si cuando esta creepypasta salió hubieron personas que les dio un shock la muerte de Jeff, considerando como en la época los hombres lo veían como un ídolo, y las mujeres como su fusbando, me hace pensar que cuando el baboso murió hubo gente que sí se puso mal. Pero bueno, en parte ese cariño creo que pudo surgir de lo que se vio en esta creepypasta, que tranquilos, pienso comentar después. Tras eso volvemos al pasado para ver el contexto empezando en un hospital, ahí habían dos sujetos, uno de los tipos le empezó a hablar al otro, el cual había sufrido quemaduras graves, ese tipo era el Tequilas, evidentemente, bueno ya se la saben, el Jeff mató al tipo aprovechando que este no podía moverse porque había sufrido un accidente automovilístico. Pero aún así no entiendo por qué las enfermeras no hicieron nada, porque dejaron a dos tipos en estado grave sin supervisión, pero bueno, mejor no hago tantas pausas, porque o si no el vídeo será eterno. Tras eso Jeff se escapa sin ningún problema del hospital, este caminaba mientras pensaba en que tanto odiaba al bully ese de su historia de origen, metiendo en un saco roto la cobardía de no aceptar, echándole la culpa a otros, de las cosas que nos salen mal. Pero basta de referencias musicales, que la vida sigue, el Tequilas había llegado a su antiguo hogar a pasar la noche, ya en la casa, como en la historia de Slenderman, Jeff pasa a recordar a su familia con remordimiento, solo que aquí se nos da una mayor exposición de esto, y es por eso que pienso que tiene sentido el que haya gente que le tenga tanto cariño al personaje, principalmente el público femenino se topan con un monstruo el cual muestra signos de querer cambiar lo que aumenta la idea de poder cambiarlo, ya saben, la misma idea que hace que adolescentes se enamoren de criminales o simplemente delincuentes. Pero bueno, siguiendo con la historia, Jeff decidió tomar algo del whisky que su padre tenía guardado, lo que no tiene sentido, ya que la policía debió sacar todo eso o se lo debieron llevar unos familiares, pero bueno, lo que pasa es que llegó el punto donde el Tequila estaba pero bien borracho, y de repente apareció su madre, estaba ahí viva y hablándole con cariño, Jeff al verla empezaría a llorar, él estaba arrepentido por lo que hizo, pero su madre lo perdonaba.
Pero obviamente no todo sería tan bueno, y su madre desaparece como un fantasma. Esa misma idea vino a la cabeza de Jeff, hasta que de repente aparecería su padre, pero este tenía una forma horrible, se veía con la apariencia que tuvo al ser asesinado. Este atormentó a Jeff hasta que de pronto sonó su celular. Alguien le había llamado con el número de Liu, pero colgó sin hablarle a Jeff, y después volvió a sonar, pero aquí sí hablaría a alguien. Era una mujer que le dijo a Jeff 7 días. No, eso no, le dijo que iba a por él. Al día siguiente Jeff estaba en un bar, buscando nuevas víctimas, pero alguien le llamaría desde el bar, que otra vez volvió a colgar, pero esta vez Jeff supo quién era una chica la cual se fue tras haberle molestado con su teléfono. Jeff ignoró eso y se fue a un hotel. No pensaba a volver a su vieja casa tras lo sucedido el otro día. Mientras estaba en la recepción, una chica se la acercaría para pedirle hacer actos sucios a bajo coste, y Jeff aceptó, pasando a hacer cosas que no voy a decir en este vídeo, pero bueno, pasan la noche y Jeff no la mata. Pero una cosa antes de continuar, y es una duda que me corroe siempre que un personaje como Jeff interactúa con personas normales, y es que no notan cómo tiene la cara. Sé que es malo juzgar a alguien por su apariencia, pero se me hace raro que nadie actúe sorprendido o se le quede viendo. Además, la chica esa con la que Jeff le puso Jorge al niño, no le daba cosa hacerlo con él, o sea, solo hay que verlo, pero bueno, son detalles, así que continuemos. Tras eso Jeff despertó en su casa. ¿Que acaso todo eso era un sueño de otaku virgen, o la locura sirvió como piloto automático? Esas cosas se preguntaba el Jeff, hasta que de las sombras salió un vagabundo, pero no era un vagabundo cualquiera, era su hermano. El David seguía vivo, no murió, sorpresa que solo tuvieron algunos, ya que otros pudieron haber visto mi vídeo de Homicidad Liu, pero bueno, la canonicidad en estas historias es muy difusa. Pero bueno, el hermano, aparte de tener el valor para acercarse al loco que lo intentó matar, no solo actúa amigable con él, sino que lo perdona. Por suerte para él, Jeff estaba arrepentido y no lo atacó. Admito que esa escena sí conmueve un poco. El ver cómo el monstruo resultó tener algo de humanidad me fascina. En general, todas las escenas donde interactúa con los fantasmas de su familia son interesantes, además de que deja ver una cierta hipocresía, ya que no siente remordimiento por acabar con otras personas, pero sí siente por su familia, aun siendo que este destrozó a la vida de otras personas como se lo hicieron a él. Pero bueno, siguiendo con la historia, Liu le dice a Jeff que este tenía que hacer cosas, y se despide. Jeff hace lo mismo. Mientras Jeff se iba, Liu en silencio se puso a maldecir a su hermano. No lo había perdonado para nada, estaba tramando algo. Pero antes de que nos dijesen, se pasa a otra cosa, y es que Jeff había seleccionado a una nueva víctima en un vecindario de clase alta, en una casa donde los dueños se habían ido, dejando a su bebé en las manos de una joven niñera. Esta no tuvo problemas durante casi todo el día, pero en la noche cuando estaba dormida, la había despertado un ruido. Al inicio no le tomó importancia, no porque fuese prota de creepypasta, sino porque pensaba que era el perro de la familia y porque estaba despertándose. En esa condición muy apenas existo, así que lo pasaré en alto por ahora. Pero el ruido era cada vez más fuerte y empezó a asustarse, así que por si acaso ella llamó a la policía, y quien le contestó le dijo que debía hacer, que era quedarse en un lugar seguro y tener algo con que defenderse, para esperar a que llegue la policía. Lo que no sirvió para nada, ya que Jeff acaba con ellos aún estando armados, posiblemente porque los tomó por sorpresa, pero bueno, tras acabar con ellos mató a la niñera, y se fue de la casa. Tiempo después los padres del bebé fueron a ver qué pasaba al no haber recibido ninguna llamada de la niñera. Al llegar estos irían por el bebé, el cual seguía llorando, pero por suerte ni los padres ni el bebé estaban heridos. Tiempo después la madre estaba hablando con un investigador privado sobre lo acontecido. Habló sobre lo que sucedió, y sobre una cosa más, una nota que maldecía a Jeff. Esta estaba firmada por la inigualable, Jane the Killer. Tras que el investigador le preguntase algunas cosas, se despide y le dice con una voz femenina que no vaya a dormir. Pasamos a ver lo que hacía Jeff. Él estaba cuestionándose quién era Jane, empezó a sospechar que la tipa del bar y de la llamada podrían tener algo que ver, pero no podía pensar con claridad y estaba ansioso con matar, pero sabía que debía estar calmado, así que fue a su antigua casa para ver a Liu, y él seguía ahí. Tuvo la suerte de que no se hubiese ido a la tienda de la esquina. Y Liu también tenía suerte, pensaba que quizá ya no volvería, así que agarró un trofeo que había en una estantería y antes de que Jeff pudiese decir algo, lo noquea, lo cual si somos realistas pudo haberlo matado, pero bueno, quizá querían verlo sufrir. ¿Pero quién?
Pues aquí está por quien lloraban, porque Hane había atrapado al tequila, Jeff había despertado atado a una silla en lo que parecía un taller de carpintería, y ahí vio a su hermano, pero no era él, su apariencia se fue difuminando hasta pasar a ser la de una mujer, era Hane, el tequilas la reconoció como la chica con la que pasó la noche en el hotel, era ella. Ella le recriminó lo que le había hecho, pero Jeff no se acordaba de ella, y antes de que ésta le pudiese hacer algo al Jeff, este se libera pateando a Hane, para luego con su brazo partirle la muñeca. Hane, para librarse del tequilas, ataca su pierna con un, no sé, digamos que un bate, el punto es que le rompe la pierna, lo que hace que Hane lo pueda apartar. Jeff estaba dispuesto a embestirla como un toro, pero es detenido por los espíritus de quienes mató, los cuales lo empezaron a atacar, o fue Hane aprovechando que estaba en trance, pero no importa. El punto es que al saber que no ganaría, usa su encendedor para quemar el lugar, algo como lo que pasó contra Slendy. Ya tras saber lo que pasó volvemos a lo del inicio, Jeff había muerto desangrado, pero solo su ropa tenía signos de quemaduras. Tiempo después encontrarían el cadáver de Hane, ella había muerto en el parto, acabando así con la historia. Esta historia es curiosa, por así decirlo, no es mala, pero pensé que sería mejor, comete errores, pero no tan significativos como los de historias anteriores, y también cuenta con más momentos que se podrían catalogar como aterradores, pero tampoco crean que es una obra maestra del terror o algo así, no logró causarme nada de miedo todas las veces que la vi, aunque entendería si a alguien sí le provocó algo de incomodidad. Y la batalla final se me hizo mala, solo le dedican 10 minutos siendo que la historia dura 50, sé que esta es una creepypasta y que darle mucho protagonismo a la pelea quitaría el terror, pero aún así, el título no es la muerte de Jeff, es Hane the Killer vs Jeff the Killer, así que darle un poco más de tiempo a la pelea tampoco sería mortal. Ahora pasando a los dos protagonistas de esta historia, aquí tengo que decir, que por un lado se hizo bien y por el otro se hizo mal, empezando con lo positivo, aquí Jeff tiene una gran profundidad debido a cómo se honda en su mente, lo que nos ayuda a empatizar mejor con él, más o menos como fue en la historia contra Slenderman, solo que como esta historia dura más, se logra dar un mejor desarrollo, como dije en el vídeo anterior y vuelvo a decir, el personaje de Jeff tuvo una historia de origen terrible, pero en otras historias logran darnos un personaje genuinamente interesante. Pero no todo puede ser bueno, ya que hay que hablar de Hane, la cual tuvo un proceso contrario, una muy buena historia de origen, pero un terrible desarrollo posterior. Lo primero es que como en la historia del cazador la tratan como un monstruo parecido a Jeff, pero el problema es que nos dicen y no nos muestran, en el caso de la historia del cazador, él nos dice que Hane era tan mala como Jeff, solo porque mató por accidente a uno de sus hermanos, y en esta historia se refieren a la batalla contra Jeff como una entre dos demonios, solo que aquí nunca nos dicen algo realmente malo que haya hecho Hane, siendo algo totalmente gratuito. Pero eso es algo pequeño comparado con lo otro, y es la escena donde Jeff y Hane le dan gusto al cuerpo, ya saben lo del hotel, esa escena es terrible veas por donde la veas. Lo primero es que Hane es lesbiana, si así es, o por lo menos en su versión original lo es, puede ser que lo hayan cambiado, pero ¿con qué razón? Fuera de esta estúpida escena no hay una razón lógica para que ocurriese. Lo otro es que ella odia a Jeff, entonces aún siendo heterosexual, sigue siendo algo ilógico el haber hecho eso, sencillamente no tiene sentido, no hay forma de defenderlo. Creo que esta escena pudo haber tenido dos razones, la primera era que Hane tuviese un hijo del tequila y de esa forma hacer una continuación de la historia que jamás llegó, y la segunda opción es que el autor de esta historia quiso contentar a los fans que los emparejaban. Ninguna razón se me hace válida, más bien responde a un fanservice, y no uno bueno, sino uno muy malo e incoherente. También esta historia llega a crear muchas preguntas, como si en verdad era una aparición fantasmal la de los padres de Jeff o solo eran alucinaciones, o si acaso el Liu que vemos en la historia es el de Homicidal Liu, o es alguien que se hace pasar por él o la misma Hane, y esa es otra duda que tengo. Eso de hacer una voz masculina no es imposible, pero ¿cómo le hizo para hacerse pasar por Liu, ya que su descripción hace que su cuerpo no sea mínimamente parecido al de un hombre? Además está el detalle que Hane usa una máscara todo el tiempo debido a que Jeff la había quemado, así que en cualquier momento Jeff notaría que usa una máscara, cosa que no sucede. También se podría pensar que es un error que Hane no lo haya matado cuando Jeff estaba noqueado, pero supongo que es porque ella quería desahogarse antes de matarlo, lo que resulta una terrible idea, pero no un error como tal. Pero bueno, creo que con eso sería todo. Esta historia es la más extensa que he reseñado, esa es la razón de que haya tantas cosas que comentar al final.
mal, pero bueno, aunque hayan dudas y cosas que no me gustaron, repito que la historia no se me hace mala, pero bueno, creo que ya es todo lo que tenía que decir, así que nos vemos luego cuando tenga más que decir.